Le dé preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Unos momentos después. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No, inundar Villahermosa, que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Necajuca, son los hortales, los más pobres, los más pobres. ¿Y dónde andaba López Obrador en ese momento? Calladito como momia. Y hace unos días el gobierno federal ordenó desfogar las presas. El presidente finalmente reconoció que la decisión fue un error. Pero fue un error de cálculo, como suele pasar. Excusas que no sirven de mucho para los 200,000 afectados y casi 10 muertos. ¡Qué bruto focalicero! Vaya cinismo para esconder la responsabilidad de Manuel Bartlett y de los funcionarios de la CFE. Primero, Bartlett confiesa que cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas e inundaron Acajuca, Jalpa y Cunduacán. Asegura que la demanda le da risa. Eso no se llama torpeza, se llama irresponsabilidad y negligencia criminal. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. En Tabasco hay casi 200,000 damnificados. Los habitantes denuncian que las autoridades los han abandonado. Ante la falta de ayuda de las autoridades, un grupo de rescatistas voluntarios recorre las zonas más afectadas para llevar agua y comida a los damnificados. Está muy complicado y difícil la situación. No hay comida, no hay agua. El gobierno no ha apoyado. Sí, son los más pobres quienes continuarán perdiendo su patrimonio cuando haya una inundación o un sismo. Ya se eliminaron los 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden. Los pobres continuarán siendo las víctimas de las catástrofes naturales. Se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. 346 minutos más tarde. Los estados con más pobreza registran el mayor promedio de muertes maternas. En la presente administración, ese indicador ha tenido un repunte de 37.7%. Además, por instrucciones de López Obrador, los diputados eliminaron el fondo con el que se atendían las enfermedades que más cuestan a la población, como cáncer y diabetes. De acuerdo con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, al menos 16 millones de mexicanos habrían caído en pobreza extrema entre febrero y mayo del 2020. Lo anterior implica que en este periodo, el número de personas en esta condición se habría elevado de 22 a 38 millones de personas. 9.6 millones de personas caerán en una situación de pobreza moderada y extrema en nuestro país. De esta manera, el 49.5% de los mexicanos estarían en esta condición, un incremento considerable respecto al año anterior. ¡Infórmese! La cabeza de la carta dice, carta dirigida a AMLO, y entre paréntesis, ¿qué pasaría si? Las respuestas que salieron de esta premisa fueron bastante interesantes y por eso se las quiero compartir. La primera pregunta que me vino a la cabeza fue, ¿qué hubiera pasado si usted y nadie más que usted no hubiera parado la construcción del aeropuerto y la terminación de la construcción de la fábrica de la cervecería Constellation Brands en Mexicali? Ahí la respuesta es muy fácil. Hubiera tenido Hacienda un dineral en la caja, además de crear más de 150,000 empleos directos o indirectos, e indirectos. La segunda pregunta que me vino a la cabeza fue, ¿qué hubiera pasado si no cancela Progresa? La respuesta es obvia. Nuestros niños con cáncer no se estuvieran muriendo porque tendrían las medicinas al alcance de sus manos. Y ya metido en el tema de salud, ¿qué hubiera pasado, presidente, si usted hubiera corrido a patadas al inepto de López-Gatell por estar manejando con el culo la pandemia? Pues se hubieran salvado miles y miles de vidas, porque otro doctor con 5 centavos de sentido común hubiera hecho más pruebas y exigir el cubrebocas así para evitar más decesos lamentables. Pero en fin, sigamos. Luego me vino a la cabeza la inseguridad. ¿Y si hubiera nombrado a alguien más preparado que Poncho Durazo? ¿Y si no hubiera saludado a la mamá del Chapo? ¿Y si le hubieran dado un juicio con todas las de la ley a Rosario Robles en lugar de vengarse de ella? La respuesta sería que nuestro Estado de Derecho no estaría pendiendo de una tablita. Y seguro habrían menos homicidios y mayor tranquilidad ciudadana. Por cuestión de tiempo, mi estimado presidente, me saltaré unas reflexiones de mi retiro y le platicaré nada más las últimas dos. ¿Qué hubiera pasado
si usted hubiera llamado a su vecino, a su socio y a su amigo Joe Biden para felicitarlo tal y como todos los mandatarios normales en el mundo lo hicieron, incluyendo los dictadores de Venezuela y Turquía. Las relaciones entre los dos países serían de más respeto, de fraternidad, al igual que con nuestros socios canadienses. Pero no, es mejor estar pegado a los dictadores de China, Rusia y Nicaragua, entre otros, que no lo han felicitado, en lugar de convivir en paz y fraternidad con nuestros socios. Y sobre el mismo tema, presidente, ¿qué hubiera pasado si no le hubiera obedecido tanto a la basura de Trump? Yo le doy la respuesta. México sería un país más digno. Y por último, presidente, ¿qué trae contra nuestro diario El Universal, El Reforma y Mexicanos contra la Corrupción? ¿Por qué las ofensas y amenazas, siendo usted el paladín de la libertad de expresión? ¿Será porque decimos la verdad y lo ayudamos exponiendo la corrupción de su gobierno? Así es, mi estimado presidente, la corrupción de su gobierno. Porque aunque no lo quiera aceptar, basta con checar la columna de mi tocayo Loret de Mola de ayer para darse cuenta de la asquerosa corrupción que existe entre sus colaboradores. Y mi penúltima pregunta, ¿por qué insulta, llama adversarios y quiere investigar a esos mismos empresarios que están apoyando legalmente a Mexicanos contra la Corrupción, cuando esos mismos empresarios usted los alabó como grandes mexicanos, cuando apoquinaron con sus 20 milloncitos de pesos para apoyarlo a usted en la rifa del avión no avión? ¿Será el clásico sí pero no? Y para cerrar mi carta semanal, mi estimado presidente, le comparto mi conclusión. Si no hubiera tomado esas y otras decisiones por capricho, venganza y resentimiento, y si no siguiera actuando como candidato en lugar de estadista, nos hubiera ido mucho mejor, mucho. México tendría mejor salud, más empleo y menos desempleo, mejor seguridad y más lana en Hacienda. Lo saludo. Presidente, ¿cuál es? A ver, ¿no pones lo de ayer? Pues para que vean cómo medimos diario. Miren, no les hablo al tanteo. Ayer fue un día, vamos a decir, tranquilo. 65 homicidios, 66 homicidios diarios en el país, sí. 65 homicidios, ¡Infórmese!